Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Buen día, estamos a pocos días de las elecciones congresales y de hecho es importante tener más elementos para poder reflexionar y tomar una decisión que esté de cara a mejorar el país. Entonces es muy importante tener un voto responsable y para eso el día de hoy vamos a conversar con Franco Evans, quien es sociólogo y también con experiencia de participación juvenil en algunas organizaciones de barrios. Y vamos a conversar sobre estas elecciones congresales y con un acento específico que tiene que ver con la participación juvenil. Franco, bienvenido al programa Todo en Común. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Franco, una panorámica, una primera impresión sobre cómo está yendo el proceso electoral. Bueno, este proceso electoral es un proceso atípico, ¿no? O sea, generalmente luego de la disolución del Congreso, ¿no? Se han dado distintas dinámicas, distintos proyectos, distintas posturas. Y este periodo es atípico en el sentido de que no hay un arrastre presidencial, ¿no? O sea, al tener las listas, votos preferenciales, la campaña se individualiza más, ¿no? Hay contradicciones, ¿no? Entonces, por ese sentido, la campaña es especial. Y al no tener un arrastre presidencial, entonces los candidatos pues buscan distintos mecanismos para obtener aproximaciones a la población, ¿no? Una primera impresión, así, un sentir popular es que como que no se le está dando tanta importancia o el debido peso, digamos, a lo que significa estas elecciones, ¿no? Sí, como lo repito, las elecciones generalmente son procesos democráticos que tendrían que vivirlos personalmente cada persona, ¿no? En el sentido de elegir representantes, ¿no? Dentro de la democracia que les permitan satisfacer sus necesidades, ¿no? La campaña ha sido bastante dura, ¿no? Ha habido distintos tipos de propuestas, algunas programáticas, otras no tanto, ¿no? Algunas con contenido más político, ¿no? Otras más técnicas, y otras propuestas han sido, digamos, más generalizadas, ¿no? Entonces ha habido una combinación de distintos aspectos, de políticos con experiencia, de nuevos políticos con participación juvenil, ¿no? Que han tenido incidencia en organizaciones de la sociedad civil y que ahora están pues protagonizando en la vida pública con su candidatura, ¿no? Ahora, hay algunas demandas específicas que están marcadas por lo que se está viviendo en el contexto, ¿no? Por ejemplo, temas que están vinculados a temas de respeto a la mujer, ¿no? Temas que tienen que ver incluso, digamos, con propuestas de cambio de la Constitución, ¿no? O propuestas que están vinculadas, digamos, con un acento muy, muy fuerte en el tema de la corrupción, ¿no? Sí. Sí, o sea, la agenda es variada, ¿no? Depende también de la perspectiva política de la agrupación, ¿no? En ese sentido, generalmente las organizaciones pues, de izquierda se caracterizan mucho más por tener agendas más programáticas, progresivas, ¿no? El tema de la defensa de la mujer, el tema de la igualdad de género, el tema de la currícula escolar, ¿no? Que serían puntos que también deben tener incidencia en la agenda partidaria, ¿no? Y hay otras agendas pues más que económicas, ¿no? De las reformas, algunas más estructurales, otras modificaciones, ¿no? En el sistema económico que se vive, ¿no? Que sería importante también que se visibilice, ¿no? El tema de la inversión productiva, ¿no? El tema de darle mayor valor agregado a la producción industrial, ¿no? Y no tanto ser un país exportador de materias primas, como se menciona, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de agenda que nos permiten visibilizar qué se está construyendo para la vida política en lo que queda del periodo congresal, ¿no? Como que se siente un ambiente de que no va a cambiar nada, ¿no? Es decir, porque los candidatos no hay alguien, digamos, más allá de aquellos que ya tienen años metidos en la política, ¿no? Y han sido autoridad, que digamos que hayan salido, ¿no? Con un perfil propio, es decir, en este poco tiempo de campaña, ¿no?
Sí, claro, hay distintas posturas, ¿no? Parece que va a ser lo mismo, parece que estamos en una situación de piloto automático, como se le dice, ¿no? En la economía o en lo social, ¿no? Pero ya lo han mencionado varios candidatos, ¿no? Me parece que lo que se quiere es concluir este periodo, ¿no?, congresal, pero la pregunta es, digamos, si de esas propuestas generalizadas van a haber reformas puntuales en algunos temas, ¿no? ¿Dará el año y medio para eso? Tiene que haber un gran acuerdo político para que se dé, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero, digamos, los candidatos tendrían que ser responsables en lo que están emitiendo, ¿no? En su propuesta de desarrollo, ¿no? Entonces, en este poco más de año que van a tener, me parece que lo que se va a hacer es un poco cuajar el escenario político, ¿no? La correlación de las fuerzas, ¿no? Las posturas para la preparación de las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, van a haber figuras que se van a posicionar en este corto periodo a nivel político, a nivel técnico, a nivel de partidos políticos, ¿no? Ahora, hay algo que debe llamarnos la atención, ¿no? Es decir, una de las ideas, de los, digamos, argumentos para disolver el Congreso fue el uso abusivo del poder de algunos partidos, digamos, ¿no? Como en este caso Fuerza Popular. Llama la atención que esté en segundo, digamos, en las encuestas esté como segundo, digamos, ¿no? Después de Acción Popular. Entonces, llama la atención eso. ¿Qué explica? Que la gente... ¿Qué pasa, digamos, en su capacidad de análisis, en esa intención que tienen por votar por ellos? Sí, es el tema de los partidos políticos de Fuerza Popular o del partido como Somos Perú o Acción Popular, ¿no? Que según las últimas encuestas, de hecho, están en la disputa por pasar la valla electoral, ¿no? Que parece que si se mantiene el tema del abstencionismo, el voto blanco, nulo, ¿no?, por encima del 30%, parece que van a pasar, ¿no? Pero es un tema ya más técnico, digamos, de institucional, ¿no? Pero en términos de prácticas políticas, ¿no?, es una práctica que ha venido extendiéndose durante los últimos años, ¿no?, de la recuperación de la democracia, ¿no? Entonces, esto es la debilidad de los partidos. O sea, hay partidos débiles, pero parece que hay figuras políticas, líderes, con carisma que atraen, pues, ¿no?, arraigo popular, identificación con los barrios, ¿no? Entonces, hay todo un sistema de partidos políticos que no es que hayan colapsado, están debilitados, sí, pero tienen arraigo por un tipo de carisma mucho más particular, ¿no? De liderazgo. Y eso otra vez caemos en un tema de representación y caemos en un tema de cuestionar la institucionalidad, ¿no? Porque se siguen reforzando los caudillajes, se siguen reforzando, digamos, a personalismos, ¿no? Y de alguna manera, digamos, una intencionalidad mesiánica de que alguien va a resolver los problemas del país, ¿no? Sí, de hecho, es algo que, digamos, en la sociología o también en las organizaciones donde hemos venido participando también se ha visto extendiéndose esta práctica, ¿no?, de liderazgos caudillistas que tienen carisma, que tienen arraigo y que no construyen base, ¿no?, base popular o base de partido y de organización, ¿no? Entonces, hay toda una práctica de clientelaje que trae corrupción, sistema de corrupción, que trae prebendismos, ¿no?, que trae el tema del amiguismo o el tema de la falta de ética en las prácticas políticas, ¿no? Claro, y eso definitivamente va a tener, digamos, como un tema y un problema latente al fortalecimiento de la democracia, ¿no? Sí, el tema del fortalecimiento de la democracia es interesante y complejo, ¿no? Porque muchos pedimos, o muchos se piden también democracia más participativa, y hay otro sector que pide mucho más democracia más representativa, ¿no? Que el tema de fortalecer, digamos, los partidos para que traduzcan las demandas de las personas, ¿no?, en este partido. Y hay otro que es democracia más participativa, de asambleísmo popular, ¿no?, el tema de democratizar el poder con las organizaciones de base y los partidos, ¿no?, que haya una real transformación en participación, ¿no? Claro, y ojalá, digamos, sea un punto de debate dentro del marco de las reformas políticas, ¿no? En el fondo significa, digamos, que aquellos que lleguen al Congreso tengan esa voluntad política de abordar el tema. Sí, el tema es interesante también que el tema de la representación no solo se construya en base a los intereses de las personas, los que están en el Congreso, sino también que lo traduzcan y que lo socialicen con las personas y sus electores, ¿no? Que al final de cuentas es a lo que deben de rendir cuentas, lo que deben satisfacer en tema de su propuesta política, ¿no?, y de desarrollo, ¿no? Es básicamente un tema a analizar.
En términos específicos, ¿cómo ves la participación juvenil en este proceso? Bueno, a nivel de electorado, primero es casi un poco más del 30% quien va... Bastante influyente, ¿no? Influyente y va a emitir su voto. Y en términos de candidaturas, también hay algunos amigos, hay algunos compañeros y algunas personas que conozco que también están postulando, ¿no? Se está visibilizando mucho más la agenda juvenil en tema político, ¿no? Lo que sí hace falta es un poco darle ese enfoque generacional de joven, ¿no? En las propuestas políticas, ¿no? Digamos, no he escuchado hasta el momento, digamos, si se va a fortalecer algunos aspectos de participación juvenil como, no sé, como los consejos a nivel institucional, ¿no? Cómo se va a articular con el Minedu, con Senajo, con las municipalidades que trabajan gerencias a nivel de juventudes, ¿no? Entonces, hay generalidades que sí va a haber participación, protagonismo a las juventudes, pero a nivel concreto y específico que como que todavía la agenda juvenil todavía está en construcción, ¿no? Dentro de los partidos, ¿no? Lo que pasa también que es necesario también, entre comillas, institucionalizar las organizaciones juveniles, ¿no? Es decir, muchas organizaciones juveniles son tan programáticas que muchas veces se juntan para hacer actividades y luego no tienen una vida orgánica, ¿no? O en todo caso, habría que colocarlo en un escenario de entender cómo están ahora, cómo es la vida orgánica de un grupo juvenil, ¿no? Sí, hay que tener, digamos, más sensibilidad en la vida cotidiana de la organización, ¿no? Cómo se construye, cuáles son sus dilemas, pues, ¿no? Cuáles son sus dificultades, ¿no? Y cómo están planificando su vida institucional, ¿no? Hay muchas organizaciones que tienen años de incidencia en sus barrios locales, en sus espacios locales, pero que no tienen todavía clara cuál es su visión, su misión, sus objetivos estratégicos, ¿no? A nivel de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, cada organización juvenil es distinta, o sea, por el territorio que ocupa, por los objetivos que tiene, ¿no? Entonces, es una propuesta también para que en estas elecciones haya mayor articulación con estos espacios que son, digamos, representativos de sus espacios locales y traducen, ¿no? Demandas de sus jóvenes locales y barriales, ¿no? Ahora, Franco, era interesante antes, o casi uno estaba expectante de que las juventudes que participaban en elecciones sean, digamos, promovidos por partidos políticos, ¿no? Pero ahora veo que en las listas cada vez aumenta la participación de jóvenes que están dentro del marco del activismo social, organizaciones de base, ¿no? Y eso le da, digamos, una nueva referencia a la participación juvenil en la política, ¿no? Sí, anteriormente la participación juvenil se daba dentro de la carrera política, ¿no? Dentro de un partido político, el ascenso de las bases juveniles hasta la directiva central de un partido, ¿no? Ahora ya no se ve tanto eso, ¿no? Hay casos, sí, pero se ve mucho más activismo en el sentido de que los partidos políticos y las organizaciones se están articulando, pero no de una forma mucho más formal, ¿no? Sino con objetivos concretos, ¿no? Y que se puedan cumplir en el corto y mediano plazo, ¿no? Pero esto no quiere decir que los jóvenes no estén interesados en el sistema político ni en la vida orgánica de un partido político, ¿no? Hay mucho interés, se ha comprobado a través de las universidades, ¿no? Digamos, las universidades se han convertido pues, en espacios de cooperación entre partidos y jóvenes, ¿no? Pero eso también lleva a revisar esto de lo que antes sucedía, de que, dada esta situación, las juventudes llegan, digamos, a participar, entre comillas, menos ideologizados, ¿no? Es decir, menos, algo así como apegados a una línea política, a una posición, y por lo tanto pueden negociar y tener apertura para conversar, digamos, con otras organizaciones políticas, ¿no? Sí, ese es el tema de la flexibilidad ¿no? de los lazos. Que no te da la militancia, digamos. Sí, que no te da la militancia, que es, digamos, a veces mucho más estructurada, mucho más rígida, ¿no? Y que no permite articular con otros espacios. Eso está cambiando, ¿no? Eso es lo bueno de la mayoría, o al menos de lo que conozco de organizaciones políticas, ¿no? Que ya no se están ensimismando dentro de su propio espacio porque saben que no les va a ser útil, ¿no? Para sus objetivos de política, ¿no? Entonces, los jóvenes saben que ya no están buscando fines y objetivos que no puedan cumplir, ¿no? Sino objetivos y fines a mediano y corto plazo que sean concretos, que sean de su vida cotidiana y que tengan agendas que les interesen, ¿no? Como el medio ambiente, como el tema de la sexualidad, como el tema del empleo, como el tema de la participación. Entonces, los jóvenes saben que todas estas agendas y estos temas no necesariamente lo van a conseguir dentro de los partidos políticos. Entonces se ven en la necesidad y en la importancia de articularse con organizaciones de base, con organizaciones no gubernamentales, con otros espacios que les brinden pues estas posturas
que les sirva en el futuro, ¿no? Y también está ahí, digamos, esa idea de, bueno, ya no esperar, podemos hacerlo nosotros, ¿no? Sí, sí, hay una iniciativa, ¿no? Es una participación más protagónica, protagonismo juvenil, ¿sí? ¿no? Sí, es lo que incluso se está trabajando mucho es en unas organizaciones de base en las que he participado, en chicos de mi Perú, de San Martín de Porres, ¿no? Se está, digamos, buscando esta participación más protagónica de las juventudes, ¿no? En base a autogestión propia, ¿no? O sea, se articula así con organizaciones privadas, públicas, pero digamos la autonomía de la organización es lo que resalta en estos jóvenes, ¿no? El tema de elaborar ellos mismos sus propios objetivos y sus propios trabajos en conjunto con otros espacios, ¿no? Ahora, ¿qué sería, digamos, una agenda juvenil, ¿no? para la participación en la política? ¿Y cuáles serían un poco los condicionantes, los elementos que permitirían, digamos, que más jóvenes se integren en estos procesos de participación en el campo de las decisiones a nivel país? Sí, yo creo que primero que el Estado, el sistema político debe definir primero cómo es el enfoque, la relación que quiere entablar con las juventudes, ¿no? Si es, digamos, si es una relación más de riesgo, de control, entonces hay programas asistencialistas que se han dado, pero si quiere darle un enfoque mucho más protagónico como actores estratégicos del desarrollo, el enfoque que se define, ¿no? Como juventudes, como actores estratégicos del desarrollo, entonces se les da iniciativas para que puedan desarrollar sus propias campañas de trabajo a través de organizaciones, a través de programas que promuevan sus capacidades y las fortalezcan, ¿no? Entonces, primero partimos, me parece, por la definición que brinda el Estado y su relación con las juventudes, ¿no? Ahora, en temas de agenda concreta, específica, yo creo que esta campaña también puede ser una oportunidad para que se escuchen las voces y la agenda de los candidatos jóvenes que están postulando para las elecciones, ¿no? Me parece que están trayendo agendas interesantes como el tema de la igualdad de género, ¿no? El tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Que es un tema que está trabajando ya no solamente del feminismo, ¿no? Para hacer incidencia en violencia, sino también hay un enfoque que es nuevas masculinidades, ¿no? Que trabaja con hombres exclusivamente y que hace campañas de sensibilización y de incidencia, ¿no? Para transformar, digamos, esas conductas, ¿no? Y el tema del empleo, ¿no? El empleo juvenil, ahora como se está haciendo mucha incidencia en lo que es el plan de competitividad que se aprobó, hay bases juveniles que están discutiendo estas posturas, ¿no? Y a nivel de participación, me parece que a nivel institucional fortalecer las organizaciones, aproximarse a estos espacios, ¿no? Construir con ellos sus objetivos, y a nivel municipal, pues seguir articulando con las gerencias de trabajo de la municipalidad, no solamente en espacios juveniles estrictamente, sino hacer puentes de comunicación con el mundo adulto también, ¿no? Con el mundo de la segunda, la tercera generación de estos barrios. Porque esa es la idea, ¿no? Trabajar articuladamente y no solamente con enfoque juvenil, que se piensa equivocadamente que enfoque juvenil Es excluyente, ¿no? es excluyente y es estrictamente juvenilismo, ¿no? Claro, O así sea, es. aparte del juvenilismo versus el adultocentrismo, se podrían unir ahí y trabajar en conjunto, ¿no? Así es. Bien, Franco, este espacio empleémonos para hacer una invitación a la gente que el día domingo va a votar y que en realidad atrás del voto está la expresión de su capacidad de decidir de lo que quiere para el país, ¿no? Y especialmente si quieres hacer una reflexión, un mensaje para las juventudes que van a ir, este 30% que es de la bolsa electoral, del bolsón electoral, de los que votan, digamos, van a asistir este domingo a las elecciones. Sí, bueno, invitamos a las y los jóvenes, ¿no? A emitir un voto responsable, ¿no? Que tenga en cuenta sus posturas programáticas, sus intereses y la agenda política que ellos concuerden, ¿no? Entonces, y que obviamente ya no se vote de manera irresponsable, ¿no? Sino también con posturas mucho más articuladas con la base, ¿no? Bien, Franco, te agradezco por tus reflexiones, por compartir tus ideas y también por estar, digamos, en la lectura permanente de lo que está pasando en el país y eso lo compartas con
la gente que en este caso nos está escuchando. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Bien, agradecer el día de hoy su estar ahí, escuchándonos, viéndonos, y ojalá estas reflexiones ayuden a mejorar su postura ciudadana y puedan este domingo tener más elementos para poder votar de manera responsable. Con nosotros nos vemos en la siguiente edición, todos los martes, 11 de la mañana, ¿no? Y bien, un mensaje: decídanse ser felices, que todo les vaya bonito. Chaucito. Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.